con un comentario de carácter exegético, textual. Hay un texto que está en el libro de los Salmos, Salmos 119, 130, que dice: la explicación de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿Ok? La explicación de tus palabras, o sea, la Torá, la Tanakh, alumbra y hace entender a los simples. Muy bien. Es muy importante, hermanos, para nosotros que estamos en este camino, que no es fácil, que es complicado transitar a través de él de una manera correcta y perfecta, debido a, en algunos aspectos, a las interpretaciones, en otros aspectos, a las malas traducciones del texto, y en otros aspectos, a lo intrincado que es la Torá. O sea, la Torá no es fácil. No es fácil la comprensión de la palabra, por cuanto la palabra está dirigida especialmente a aquellos que están en el camino. Una persona que no esté en el camino no la va a entender, se va a enredar, porque hay personas que se acercan a nosotros estando todavía en la iglesia cristiana y tratan de entender, o sea, de sacar material, sacar información para llevarla allá, que no es malo. Pero la persona que toma las cosas con esa intención, con ese propósito, se va a enredar por cuanto no está en el camino todavía. O sea, no olvidemos que aunque una persona tenga la Tanakh en su mano, aunque la tenga en su mano, eso no quiere decir de que ya se las va a saber todas o que va a tener acceso a la información, no. Una de las cosas que yo he descubierto en todos estos años en cuanto a la Torá es de que el Eterno va permitiendo que una persona entienda, comprenda el texto, es cuando la persona ya está en el camino. Mínimo, que esté guardando Shabbat. ¿Ok? O sea, que ya esté dando como pasos para avanzar. No necesariamente tiene que estar completamente para que el Eterno se manifieste y se revele a él a través de la palabra, no, sino que ya esté en el camino. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, como dice este verso en el Salmo 119, la explicación de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Dentro de tantas cosas grandes y sublimes que el Eterno ha hecho con los seres humanos, es el de dejarnos esta palabra, esta Torá, que es la gran luz que alumbra el camino en la conciencia del ser humano que voluntariamente quiera buscar del Eterno. Amén. Esta es una palabra que fue escrita de una forma tal que abarcara todos los tiempos y para todos los tiempos. Los tiempos de los griegos ya pasaron, luego vino el tiempo de los romanos, luego los persas, los tiempos del Medioevo, el tiempo de la revolución industrial que comenzó en Francia, los tiempos de los grandes descubrimientos científicos, y ahora estamos en el tiempo de la tecnología, de las computadoras, de los celulares inteligentes, de la inteligencia artificial, y toda gama de objetos y de cosas que forman parte de esta era digital en la que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo un tiempo muy particular, muy particular. Y al mismo tiempo de ser un tiempo muy particular, es un tiempo donde tenemos acceso a la información de una forma desenfrenada, de una forma muy abierta, que eso prácticamente eso es una locura. O sea, el tiempo que estamos viviendo, esto es una locura. La tecnología, todo eso, y también donde
la cultura, la parte cultural de cada país, de cada nación, se está perdiendo por la globalización. Por la misma globalización en el mercado, en las monedas, en la tecnología, en la información, mucha gente está perdiendo su propio arraigo cultural, su propia cultura. Ahora, ¿por qué mencionamos la cultura? Porque en algunos grupos cristianos y también de raíces hebreas han tratado de mezclar la cultura con la Torá. Y la Torá es acultural, o sea, no se somete a ninguna cultura. No. Antes las culturas se deben de someter a la Torá. Yo no sé si ustedes puedan entender lo que yo estoy tratando de decir porque no es fácil. ¿A qué me estoy refiriendo? De cómo es posible que un documento como lo es la Torá, que fue escrita a través de unos 2000, 3000 años, en ese tiempo fue escrita la Torá por diferentes agiógrafos, o sea, escritores. Muchos de ellos no se conocieron entre sí, solamente los unía una fe en común, una práctica en común que era la práctica del mandamiento. Diferentes tiempos, diferentes situaciones, pero una misma fe, como dice Rab Shaul, un Adón, una fe y un Tevilá, como dice la iglesia cristiana, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo he detallado en la escritura? Que se haya escrito en tiempos tan antiguos, tiempos muy primitivos, donde no existía ni el teléfono siquiera, ni los carros, ni los aviones, ni los trenes, ni nada de lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, y que se haya escrito un documento por diferentes agiógrafos en diferentes épocas, diferentes circunstancias, donde hay normas éticas y morales, las cuales no riñen ni han reñido a través de la historia con ninguna cultura, ni con ningún tiempo, ni con ninguna era. O sea, una persona en la época del medieveo, o sea, la época medieval, la época de los tres mosqueteros y la mesa redonda, y desde la persecución y la quema de brujas y todo eso, en esa época, los que guardaban Shabbat en esa época no tenían ningún problema para guardarlo, como nosotros en este tiempo, la época de la tecnología, tenemos problema para guardar el Shabbat. O sea, son una cantidad de mandamientos, 613 mandamientos, los cuales el Eterno los diseñó de una forma tal que cualquier generación en cualquier época podía guardar los mandamientos sin ningún problema porque no chocaban con la época en que se estaba viviendo. O sea, hoy en día guardar un Shabbat no es ningún problema. El Shabbat sigue siendo el mismo. No encender fuego, no realizar ningún trabajo en ese día, solamente reposo completo. ¿Ok? Eso es impresionante. Y asimismo otra gran cantidad de mandamientos, tanto los positivos como los negativos, se pueden guardar y celebrar sin ningún problema de cultura. Y la parte cultural, porque las culturas en diferentes naciones no son iguales, son diferentes. O sea, usted va a la China y allá la cultura es muy diferente, las formas de pensar, las formas de hacer las cosas son muy diferentes. Si usted va a la India, de igual manera. Si usted va a África, de igual manera. Si usted va a Australia, de igual manera. Si usted va a Estados Unidos, de igual manera. Si usted va a Canadá, lo mismo. A Sudamérica, lo mismo. Entonces, cuando una persona empieza a abrazar la Torá, empieza a abrazar a Yeshua como una forma de vida, como un estilo de vida, la persona nunca pone su cultura y sus costumbres por encima de la Torá, sino que sometiéndose al yugo de la Torá, la persona puede
obedecer la Torá, guardar los mandamientos y no tiene ningún problema, no riñe con nada. Por eso es que la Torá es acultural. La Torá es atemporal, o sea, no está sometida a determinado tiempo, porque no, es atemporal y es acultural. ¿Ok? Ahora, la Tanakh sigue su camino triunfante y arrollador, cumpliendo su cometido de guiar y mostrar el camino a través de la luz que imparte por medio del Mesías, de Yeshua. Vamos a ocuparnos en algo en este comentario textual acerca de las fuentes en las que se basaron los agiógrafos para escribir lo que hoy tenemos en nuestras manos, como lo es la palabra de Elohim, o sea, el Tanakh o la Tanakh. Algo que nosotros no debemos de olvidar nunca es que la escritura fue escrita por judíos en el idioma de ellos, o sea, el hebreo, el arameo, como también dentro de una cultura oriental muy diferente a la nuestra, que es la cultura occidental. Por eso, para poder interpretar la escritura, necesitamos conocer la cultura y costumbres del pueblo semítico. Hay algo que nosotros tenemos que enfatizar, hermanos, es, aunque yo hace un momento decía que la Torá es acultural, o sea, no tiene cultura en determinado pueblo, determinada nación, pero la Torá fue escrita dentro de la cultura israelita, la cultura hebrea. A pesar de la influencia que los hebreos debieron de tener en los exilios y en los recorridos que hicieron por el mundo en tiempos antiguos, mas sin embargo ellos no se dejaron influenciar por esas culturas. Si hubieron algunos cambios de vez en cuando, trató de haber alguna influencia. La primera influencia que trató de haber fue la influencia egipcia, cuando comenzó todo. Luego, pero el Eterno purificó todo eso, quitó toda la influencia egipcia, cuando todos los que salieron de Egipto se fueron quedando en el desierto, fueron muriendo. Solamente entraron a Canaán los que nacieron en el desierto. Pero el resto, todos los que salieron vivos de Egipto murieron. Normalmente sabemos que fue por desobediencia, por rebeldía, pero también el Eterno tuvo en cuenta de que era un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, que a pesar de que veían todas las maravillas y los milagros, ellos debajo de sus ropas y entre sus cosas tenían los ídolos egipcios. ¿Ok? Los tenían ahí ocultos. Por eso el Eterno los reprendía. Vosotros que en el desierto llevabais a Moloch, a Renfán y a todas esas divinidades egipcias, viendo las maravillas que el Eterno estaba haciendo en medio de ellos y todavía seguían apegados a esas cosas. Esa es la costumbre y esa es la naturaleza humana que el Eterno no desconoce por completo. ¿Ok? Luego viene la influencia babilónica, que trató de entrar en ellos y calar en ellos, pero no pudo mucho, a pesar de que ellos tuvieron un exilio de 70 años en Babilonia, pero no caló, no entró como debía de ser. Porque ustedes saben que hay países que han sido absorbidos por otros países más grandes. Como dice el dicho, el pez grande se come el más pequeño. Pero en este caso, el Eterno diseñó la Torá de una forma tal que el pueblo o el creyente que guarde Torá no sea fácil de asimilar, no sea fácil de culturizar. Por eso, usted, donde vaya a cualquier parte del mundo, usted va a distinguir un judío ortodoxo porque visten todos iguales. Eso es un milagro.
Eso es un milagro porque uno piensa, ve, como si se hubieran puesto de acuerdo para vestir de esa manera, y no. Son gente que no se ha puesto de acuerdo, simplemente adoptaron esa forma de vestimenta en un sentir global en cuanto al dolor y al luto por la falta del templo. ¿Ok? La falta del templo. Entonces, ustedes saben que la palabra Tanakh, que es el conjunto de todas las escrituras, es un acróstico. La palabra Tanakh es un acróstico. Si quitamos las dos vocales, quedarían solamente la T, la N y la K. La T es la inicial del Torah. La N es la inicial de Nevi'im, los profetas. Y la K es la inicial de Ketuvim, o sea, los escritos históricos. Estamos hablando de Reyes, Crónicas, Esther, Esdras, Nehemías, o sea, los libros históricos que hay en las escrituras. Eso es Ketuvim, o sea, los escritos. Y Nevi'im, la N, que viene de los profetas, porque la palabra profetas en hebreo es Nevi'im o Naví, en singular, el Naví, profeta. Y la T, ya todos sabemos que viene de la palabra Torah. Es la inicial de la Torah, la palabra, la expresión Torah. Entonces, de ahí se forma el acróstico que se le dice el Tanakh o la Tanakh. ¿Ok? Muy bien. Aparte de los escritos del Antiguo Pacto que nosotros conocemos, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el pueblo israelita cuenta con una vasta literatura, la cual estaría distribuida más o menos en los siguientes términos. Primero está la Torá, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros que escribió Mochi. Luego está la parte de los profetas, los Naví o los Nevi'im. Luego está los escritos históricos y poéticos, que es Ketuvim. La palabra Ketuvim viene de la expresión de la raíz Ketuv, que quiere decir un escrito o un documento. Por eso, cuando se va a repudiar a una mujer o una carta de divorcio, la palabra se llama la ketubá, pero la ketubá también es el documento del compromiso matrimonial, porque eso es un documento. Entonces, cuando uno globaliza eso, porque la Torá hay que mirarla a un nivel macrocósmico y microcósmico. Microcósmico es nuestro entorno y macrocósmico es lo más grande, lo más grande. Entonces, miren, cuando hablamos de la ketubá, es el documento de compromiso que hacen una pareja cuando se van a casar. Eso se llama la ketubá. Y cuando hablamos en términos macrocósmicos, estamos hablando de lo que iba a pasar en el Sinaí, porque en el Sinaí era un matrimonio, una boda. Y la Torá que se dio en el Sinaí era la ketubá, el compromiso de matrimonio, o sea, las obligaciones de cada uno. Eso es la Torá. O sea, cuando uno mira la Torá, nosotros tenemos que mirarla ya con otra mirada muy diferente a como lo mira el mundo religioso. La Torá en sí es una ketubá, es un documento de matrimonio. Por eso es que en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, siempre se habla de las bodas del Cordero, o sea, un matrimonio futuro que se va a celebrar, ¿ok? Y este matrimonio se va a celebrar con la novia que fue menospreciada, a que le dieron el get de divorcio, de separación.
¿ok? El get de separación, que es Israel, el pueblo hebreo, recibió ese get por causa del becerro de oro allá al lado de la montaña. Pero como el novio está tan enamorado de esa novia, que es Israel, él dijo, bueno, yo la voy a perdonar, la voy a rescatar, la voy a redimir otra vez, la voy a traer otra vez. Entonces, de todas maneras, la que tú vas se quedó ahí, que es la Torá, ok, pero hay una promesa de una restauración. Hay la promesa de una nueva compra. Por eso es que Rab Shaul dice que vosotros habéis sido comprados. O sea, la dote que pagó Yeshua por rescatar de nuevo a esa novia fue su propia sangre. Esa fue la dote, la dote más alta. ¿Ok? La dote más alta. Bendito sea el Eterno. Entonces, esta palabra ketubim, o sea, los libros históricos y poéticos, viene de esa raíz ketub, el escrito, el documento, porque la Torah, la Tanakh, es un documento. Así usted lea lo que lea ahí, qué historia, qué geografía, qué genealogías, eso que hay ahí, que usted tiene en sus manos, eso es una ketubá, es un documento legal, un documento legal. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos el Talmud. El Talmud se le llama el alma de las escrituras. Y dentro del Talmud está la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah es la interpretación intelectual de la Torá. Es la repetición, es el código y los procedimientos de cómo se obedece la Torá en las diferentes variantes, en las diferentes culturas, en las diferentes circunstancias que se le presenten a una persona. ¿Ok? Eso es la Mishnah. La Mishnah es un documento espectacular, muy interesante estudiarlo a nivel de jurisprudencia legal para uno entender muchas cosas. Donde se compone, porque el judaísmo se compone de preguntas y respuestas. Por eso usted ve en los evangelios que a Yeshua siempre le venían haciendo preguntas, algunas sinceramente y otras solamente para buscarle la caída, a ver qué respondía, a ver si respondía bien y todo eso, para burlarse, etcétera. Pero Yeshua le respondió a todos con sagacidad. Entonces, en el judaísmo a un jajamín o a un sabio o a un rabino no se distinguía tanto porque tuviera el título en la mano. Ah, vea, yo conseguí mi título de rabino y todo eso. No, un rabino se distinguía, un gran rabino se distinguía era por las respuestas que daba a las preguntas y por la profundidad y certeza de las enseñanzas. La halajá, la misná, ¿ok? Por eso usted ve que a Yeshua le hacían unas preguntas complicadas. O sea, uno que ya conoce todo el desarrollo más o menos de la Torá, uno dice, uy, a Yeshua le hicieron preguntas fuertes, complicadas, que no cualquiera las respondía. Y eso que en el tiempo de Yeshua habían dos grandes sabios, que era Hillel y Shammai. Hillel era el fundador, o era el fundador de la escuela de los fariseos, porque los fariseos era una escuela. Y Shammai era el fundador de los saduceos. Pero los dos, aunque eran contemporáneos, eran rivales. Eran rivales intelectuales. Entonces, en esa época de Yeshua se medía la interpretación de la Torá basado en las respuestas de Hillel o en las respuestas de Shammai. Entonces,
Cuando uno estudia la escuela de Hillel, cuando uno la estudia, sus postulados, su interpretación, su forma de interpretar los diferentes textos, entonces uno se da cuenta cuando escucha a Yeshua, los mensajes de Yeshua y los mensajes de Pablo, uno se da cuenta que ellos se identificaban mucho con la escuela de Hillel. Con la escuela de Hillel, no con la escuela de Shammai. ¿Cuál era el gran problema que tenía la escuela de Shammai? Que la escuela de Shammai, o sea, los saduceos, ellos no creían en los ángeles, no creen en la resurrección de los muertos y no creían en espíritus. Eran literalistas, materialistas. O sea, ellos tenían que ver y se sometían al texto visual. Pero que ángeles, que espíritus, que fenómenos naturales, que milagros, no, ellos no creían en eso. Ni tampoco creían en la resurrección. Entonces, eso era la debilidad prácticamente de los saduceos. En cambio, Hillel, al contrario, Hillel creía en los ángeles, en los espíritus, en las manifestaciones sobrenaturales, en cuanto a los milagros, las sanidades, los endemoniados, todas esas cuestiones, ellos sí creían en eso. Entonces, por eso es que Yeshua una vez dijo una palabra, hermanos, que a mí me sorprende. En el libro de Mateo, él habla de los fariseos. Y aunque él le tiró duro a los fariseos, pero él no les tiró duros por el hecho de que fueran falsos o la doctrina que ellos tuvieran no valiera para nada, no, de ninguna manera. Él les tiraba duro porque él se identificó con la enseñanza de Hillel, de los fariseos, y porque los fariseos tenían una buena interpretación de la Torá, de la halajá. Entonces, a raíz de eso, Yeshua da en una enseñanza dirigiéndose a ellos o hablando de ellos, él dice algo muy complicado. A mí me parece muy complicada esa palabra. Él dijo, hagan todo lo que ellos digan, pero no imiten lo malo de ellos. Eso de que Yeshua le diga a los discípulos y a las multitudes que hagan todo lo que digan los fariseos, pero no imiten las malas obras, o sea, los fariseos malos, porque usted sabe que no todo es perfecto. En toda institución hay tomates podridos, o sea, frutas que no están en buen estado. ¿Ok? Entonces, pero el hecho de que haya unas frutas que no están en buen estado, que están podridas, no quiere decir que lo que enseñan o la institución esté podrida completamente, no. Yeshua se identificó con ellos. Hagan lo que ellos digan, pero no imiten sus malas obras. ¿Ok? Pero precisamente por eso fue que Yeshua les dio duro a ellos, les tiró duro a los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, que esto y esto! Y les tiró duro. Pero no porque ellos fueran falsos o no fueran reales, sino porque él sabía que ellos tenían una buena enseñanza, una buena doctrina, simplemente que habían algunos que la embarraban, no andaban bien, no estaban haciendo las cosas correctamente como manda la Torá. Ok. Luego está la halajá. La halajá, hermanos, nosotros es bueno que nos aprendamos todas estas cosas, así al menos sea por encimita. Porque si usted se aprende todo esto que estamos explicando acá, usted va a aprender a manejar las escrituras. Y va a aprender a discutir las escrituras donde hay que discutirlo. Y va a entender muchos tópicos en las mismas escrituras. Por ejemplo, yo estos días, la semana pasada hablaba con un hermano que él está aquí presente. Entonces yo le decía al hermano de que Pablo, él mismo
aplicó halajá en los escritos, en sus cartas. Porque ¿qué es la halajá, hermano? La halajá es discutir o crear un mandamiento, una normativa a raíz de una circunstancia que no está en la Torá. ¿Ok? Circunstancia que no está en la Torá. Ahora, cuando usted ve los escritos de Pablo, él a veces en Corintios, él decía, mando yo, no el Señor. O sea, él está diciendo, es una recomendación mía, por no decir una halajá. Si uno va al texto hebreo, uno se va a encontrar la palabrita ahí. Esta es una halajá mía. No es un mandamiento del Eterno, de la Torá. Es una halajá. Por eso él decía, mando yo, no el Señor. Entonces, cualquiera puede pensar, uy, pero Pedro es muy Pablo es muy atrevido. ¿Cómo le ocurre ponerse por encima de la Torá, por encima del Eterno? ¿Cómo le ocurre? Eso es una herejía. O sea, una persona que no entienda por qué Pablo está hablando en esos términos, va a hablar de esa manera, que Pablo es un hereje, que cómo le ocurre, diciendo que mando yo, no el Señor. ¿Cómo así? ¿Es que él es más grande que el Señor? No, Señor, él no está hablando en esos términos. Él está aplicando halajá. Porque la halajá se compone de crear normativas acerca de situaciones o eventos que no están en la escritura, circunstancias que no están en las escrituras. Como hablábamos la vez pasada, porque aún todavía en este tiempo tenemos que aplicar halajá en algunas circunstancias. Hace un tiempo nos tocó crear una halajá, una normativa local. ¿Qué pasó? Una familia, antes de entrar a las raíces hebreas, se le había muerto el abuelo, creo, y ellos eran cristianos de una iglesia evangélica, y al abuelo pues lo enterraron en un hueco, en el cementerio. No lo cremaron, sino que lo enterraron. Al año y medio, esta familia entra a las raíces hebreas y empiezan a practicar Torah. Luego, cuando se cumple el tiempo de que hay que sacar los restos del abuelo, porque hay que dejar espacio para otro difunto, entonces la familia va a lo que llaman aquí en Colombia a sacar los restos. No sé cómo se dice en México. A sacar los restos. Y van y se encuentran con la sorpresa de que no habían restos ahí. Lo que había era el cuerpo se había momificado, estaba enterito, pero momificado completamente. La piel toda estaba como un cuero y todo el cuerpo estaba formado. Todos los órganos por dentro sí se pudrieron, se deshicieron, pero lo que es la parte externa y parte de los huesos quedaron ahí momificados, como un cuero. Entonces, ellos esperaban guardar eso en una bolsita, en un cofre normal donde se guardan los restos de un difunto. Pero imaginen, ¿qué van a hacer con un cuerpo enterito? Entonces el de la funeraria les dijo, señores, qué pena con ustedes. De todas maneras hay que desocupar el hueco aquí y no hay espacio para estos restos que hay acá, no caben en la cajita, el cofre ese, el osario, y la cremación vale, o enterrarlo en otra parte les vale como un entierro otra vez, millones de pesos. Entonces les dio la opción de la cremación de esos restos. Entonces ustedes saben, o todos sabemos, que nosotros no, la Torá prohíbe la cremación de los restos de una persona. Entonces, les dio la opción de la cremación porque era más barato. Un texto, 1 Corintios 7:10. Gracias, hermana Niurka. Vamos a leer 1 Corintios
7:10, que dice: y a los que se han casado ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Bueno, esto es una parte inversa. Y si llega a separarse, que permanezca sin casarse o se reconcilie con el marido, y el marido que no abandone a la mujer. Y a los demás digo yo, el verso 12, a los demás digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene una mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido. ¿Ok? Entonces, aquí él dice, digo yo, no el Señor, porque está hablando de circunstancias. Este texto, hermanos, para su información, está hablando de la violencia doméstica. De esos maridos que viven pegándole a las mujeres, que eso es cultural en algunos países donde está el machismo, como también hay otras culturas donde es la mujer la que le pega al marido. Le da sus palizas y el marido ahí con la cabeza agachada o la mujer con la cabeza agachada. Entonces, lo que pasa es que en las traducciones no quisieron ponerlo como Pablo lo dijo originalmente. Pero este asunto está hablando de violencia doméstica. La palabra violencia doméstica la omitieron en las traducciones, por eso quedó aquí todo elegante. Entonces Pablo, hablando de eso, de la violencia doméstica, él está diciendo de que una hermana no está obligada a vivir bajo el yugo de un hombre que la está golpeando físicamente, la está violentando, igualmente al varón. Un hermano no está obligado a seguir viviendo con una mujer que no es creyente y que es violenta, que le gusta tirar, le gusta dar golpes, ser violento, usar la violencia. Entonces Pablo, en otro contexto que hay en otra parte, él dice que mejor es que se separe, pero que un creyente no está obligado a tener la cabeza agachada, que por el Señor, eso no, la Escritura no dice eso. Eso lo enseñan en el cristianismo allá en la iglesia evangélica, y uno ve decenas de hermanas que terminan hospitalizadas, otras muertas por causa de la violencia, porque el pastor interpretó mal el texto o se basó en un texto mal interpretado, mal traducido, y las llevan a ese tipo de situaciones. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, cuando llegamos a esta parte de la halajá, Pablo está hablando es cuando él dice, mando yo, no el Señor. No es que él esté abusando de autoridad o esté colocándose encima del Eterno, sino que él está usando la halajá. La halajá, eso es la halajá. Entonces los hermanos, cuando llegó el problema de los restos, que les ofrecieron cremar lo que quedaba, ellos no sabían qué hacer. Entonces consultaron al moré y el moré de ellos consultó con nosotros y creamos una discusión rabínica sobre la temática, sobre el tema, y se llegó a la conclusión de que esos restos momificados que habían ahí sí se podían cremar por cuanto ya eso no era un cuerpo, era una momia prácticamente. Y ahí no había carne, no había nada, no habían órganos, sino que ya todo eso estaba deshecho, solamente estaba un cuero duro ahí formando un cuerpo, y que eso sí se podía cremar. Esa fue la halajá que se sacó y se le informó a los hermanos, y los hermanos fueron y cremaron todos esos restos que habían ahí, normal. Eso es una halajá. Pero esa halajá no aplica para todos los lugares, sino que fue una halajá local. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces,
toda la práctica rabínica judía y también en las raíces hebreas mesiánica también está lleno de alajás, porque hoy en día en esta época moderna hay situaciones que se presentan, como estuvimos hablando la semana antepasada, de una persona que coge un avión 3 de la tarde viernes y va para Europa, y en Europa ya a las 3 de la tarde, ya son como las 9 de la noche o las 10 de la noche, ya es Shabbat en Europa. Entonces la pregunta es, la persona en el Atlántico, atravesando el Atlántico, ¿con qué horario guarda Shabbat? Si con el horario de allá de Europa o con el horario de donde salió. ¿Ok? O a qué distancia se supone que debe guardar el Shabbat. Para ese tipo de situaciones modernas de las comunicaciones, de los vuelos transatlánticos, hay que crear alajá. ¿Estamos, hermanos? Entonces, por eso, a veces cuando uno va en un avión, allá en Estados Unidos, coge un avión de... Había una aerolínea hace como 30 años que era la Tower, que ya no existe, la Tower. Y en la Tower viajaba mucho, la mayoría de los judíos viajaban en esa aerolínea. Entonces, a veces uno viajaba ahí y en determinada hora uno veía que se juntaban todos los judíos y empezaban a hacer unas oraciones en el mismo avión, que eso se llama un minyan, el famoso minyan, porque los cogió arriba en el aire la hora de la oración, 9 de la mañana o 3 de la tarde, pero ellos decidían ya por alajá cuál horario adaptaban ellos para hacer el minyan, la oración. Y todo eso se hace es a través de la alajá, ¿ok? A través de la alajá. Entonces la alajá es la tradición jurídica y las decisiones alágicas en cuanto a asuntos de obediencia y de circunstancias que no están especificadas en las escrituras. No están especificadas en las escrituras. Luego tenemos la Guemará. La Guemará son los comentarios, leyendas, o sea, historias. También tiene que ver con la jurisprudencia, con las emociones y los sentimientos. Entonces la Guemará es muy buena, porque de ahí es donde Yeshua sacó, o sea, cuando Yeshua decía, y el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo tal y tal cosa, o el reino de los cielos es semejante a un señor, un amo que tenía una finca y quiso hacer un matrimonio, una fiesta, o invitó a una gente y todas esas cosas así. Todo eso, hermanos, es Guemará. Aunque estaba en forma de parábolas, pero eso es pura Guemará. Dar una enseñanza a través de ilustraciones, de cuentos, de historias. Incluso en el antiguo pacto hay historias. Usted sabe la historia de los árboles. ¿Se acuerda? Que ahí habla del anticristo. Implícitamente está hablando del anticristo. Dice que los árboles del campo le dijeron a la vid, vid, reina sobre nosotros. Queremos que seas nuestro rey. Y que la vid les dijo, no, ¿cómo voy a dejar yo con mi vino y con mi mosto, que disfruten los reyes y las personas en la tierra? No, yo no quiero reinar. Luego fueron donde otro árbol le dijeron, tú reinas sobre nosotros. Y él tampoco quiso. Entonces le dijeron a varios árboles, hasta que ninguno quiso y se encontraron con la higuera. Y también le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. Y la higuera dijo, oh, yo, una higuera. Y la higuera les dijo, bueno, yo reino, pero tengan en cuenta que como dicen los boricuas, yo les voy a caer arriba con todo. Entonces, cuando dice esa expresión, está hablando del antimachía, del anticristo. ¿Ok? Pero mire cómo la ilustración, un cuento,
y eso es palabra del Eterno, porque eso está en los profetas. Y el Eterno fue el que dio esa parábola, esa cosa, esa historia y ese tipo de historias, de ilustraciones a través de animales, de árboles, de cosas así de la naturaleza. Eso es lo que se llama la Gemara. Dar una ilustración a través de cuentos, de historias, de un rey, que una princesa, que, en fin, cosas así. Entonces, por eso se llama la Gemara, son los comentarios, leyendas, jurisprudencia a través de historia también, de leyendas, emoción y sentimientos. ¿Ok? Baruch Hashem. Por ejemplo, hay una historia ilustrativa acerca de la chonjara, o sea, la mala lengua, el chisme, el mal comentario. Entonces un sabio tomó como ejemplo una historia de dos rabinos, dos sabios, pero eran muy chismosos y muy flojos de lengua. Entonces ellos hicieron un mal comentario del rey donde ellos vivían y al rey no le gustó y los mandó a buscar para cortarle la cabeza. Entonces ellos se dieron cuenta y les dio miedo y se escondieron en una cueva. Y en esa cueva pidieron perdón al cielo: Señor, metimos las patas, Señor, cometimos un error, Señor, perdónenos. Y en esa cueva estuvieron 3 años escondidos, porque pensaban que de pronto a los 3 años ya ese rey se olvidaba del asunto de ellos. A los 3 años, ellos ya arrepentidos y ya pues tikkun olam, ya habían hecho corrección y todas las cosas, salieron de la cueva para reintegrarse de nuevo a la civilización. Entonces, cuando iban para el pueblo, para la ciudad, pasaron por una finca. Y en esa finca había un hombre que estaba arando, sacando un surco, y lo estaba haciendo mal. No lo estaba haciendo correctamente. Entonces ellos vieron eso y empiezan a hablar. Mira ese tipo. O sea, 3 años no tuvieron para que ellos refrenaran la lengua, porque empezaron a hablar mal de ese campesino que estaba haciendo mal el trabajo. Empezaron a chismear de él y a hablar mal. O sea, no se habían arreglado en 3 años. ¿Ok? Entonces, eso es Gemara. Hacer ilustraciones acerca de comportamientos o de situaciones o de obediencia a la Torá en algunos tópicos. Entonces, se hace a través de, a veces de comentarios, o sea, de midrases, el midrash, comentario, o a veces de leyendas. Jueces 9:8. Jueces 9:8. Ah, sí, aquí está. Abimelech. Bueno. Dice: fueron una vez los árboles a ungir sobre ellos rey y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero dijo el olivo: dejaré mi aceite con el cual Elohim y los hombres son honrados para mecerme por encima de los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la higuera: ven, reina sobre nosotros. Y la higuera les dijo: dejaré mi dulzura y mi buen fruto para mecerme por encima de los árboles. Luego le dijeron los árboles a la vid: ven, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: dejaré mi mosto que alegra a Elohim y a los hombres para mecerme por encima de los árboles. No. Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: ven, tú reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad queréis ungirme por rey sobre vosotros, vengan y refúgiense bajo mi sombra. De lo contrario, saldrá fuego de la zarza y devorará los cedros del Líbano. Tenaz. Devorará los cedros del Líbano. Entonces,
Dice que la zarza es el anticristo bajo cuya sombra vendrá Israel a cobijarse, resultándole a la final como un juego para el propio Israel. Y es la verdad. Gracias, hermana Niurka, por el texto. Esto que acabo de leer acá, eso es la Guemará. Entonces, cuando uno lee lo que es el Talmud, los escritos rabínicos, eso está lleno de miles y miles de historias e ilustraciones que los judíos han venido sacando a través de los siglos. Y todo ese material lo han recopilado, lo han juntado, y eso es lo que es el Talmud en parte también. La recopilación de todas las historias, y ahí está como la Guemará. La Agadá. La Agadá es la ética, es la parte moral y devota de la Torá. O sea, la Agadá es la orientación moral de los textos que tengan que ver con la moralidad, con la purificación, con todos esos tópicos de la Torá. A eso lo distribuyeron de esa manera y a eso lo llamaron la Agadá, la parte moral del texto. Y la devoción. ¿Qué es la devoción? Las oraciones, las bendiciones. Por ejemplo, surgen preguntas. Un ejemplo, que yo vivo en una casa y al frente de mi casa hay un prostíbulo. Un ejemplo, hay un prostíbulo. Pero en esa dirección al prostíbulo es donde está el oriente, a donde se hace la oración, que es a Jerusalén, pues mirando hacia Jerusalén, no a Jerusalén. Entonces viene la pregunta, ¿puedo orar yo sabiendo que hay un prostíbulo al frente y orar en esa dirección? Entonces, esa es una buena pregunta. Entonces, de ahí un rabino puede hacer una alajá, ¿no? Tienes que correrte, que tu oración no pase por ahí, por ese local que hay al frente, etcétera, etcétera. Todos esos detalles sobre las bendiciones, sobre la recitación del Shema, ¿ok? Porque de ahí surgen muchas preguntas, porque a veces la comunidad se reúne a hacer la oración y hay alguien que está dirigiendo la oración y está leyendo un texto o está recitando el Shema, el Hasán, quiere estar recitando el Shema y que pronto en la mitad de recitar el Shema, el Hasán, le dé un acceso de tos en medio de la oración. Entonces de ahí surge una pregunta. La gente pregunta, bueno, ¿qué se hace si la recitación del Shema en un momento tan sagrado quedó interrumpido por la tosedera de la persona que lo estaba haciendo? Entonces, ¿qué se hace? Se vuelve cuando ya se le calmó la garganta y ya está bien, sigue la oración donde iba, cuando la interrumpió, o comienza de nuevo. Entonces de ahí se saca una recomendación. No, un sabio dice, no, hay que comenzar de nuevo por cuanto se interrumpió la oración. Y otro puede decir, no, se puede continuar, no hay problema con eso. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es la Agadá. Todos esos detalles que son cientos y miles de detalles, hermanos, de preguntas que tienen que ver con la práctica de las oraciones, el recitar el Shema, el hacer una oración, por ejemplo, ya a nivel del Brit Hadashah, como hablábamos el sábado, la imposición de las manos, en qué momento se hace, cuándo no se hace, por qué no se hace, etcétera. Eso es la Agadá, que a nivel general se le dicen los escritos agádicos. Luego está el Midrash. El Midrash son los comentarios al texto.
o el comentario a una interpretación del texto, de un mandamiento. ¿Ok? Entonces, el comentario viene a ser como una ampliación comentada acerca de un mandamiento. Entonces, eso se llama el midrash o el comentario. El comentario. Luego tenemos el nuevo pacto, el Brit Hadashah o el pacto renovado, que es lo que se llama popularmente el Nuevo Testamento. Ya nosotros sabemos qué es lo que hay en el Nuevo Testamento. Ahora, nosotros no podemos mirar el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, como un documento aparte del Antiguo Testamento, no. El cristianismo y el catolicismo sí lo hace, pero nosotros entendemos y sabemos que el Nuevo Testamento es un complemento, es el cumplimiento y es la continuidad del Antiguo Pacto. Tienen que estar pegados. O sea, en el Antiguo Testamento está escrito y en el Nuevo Testamento está el cumplimiento de lo escrito. ¿Ok? Por eso el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, hay que interpretarlo bajo la tutela del Antiguo Pacto. Por eso usted ve que Pablo, Yeshua, Pedro, Jacob, Juan, ellos siempre cuando desarrollaban un tema, una temática, en una de las cartas de los Chalías apostólicas, ellos decían, daban un texto, pero el texto que daban, ¿de dónde era? Del Antiguo Pacto. Como dice en Isaías, tal y tal cosa, como dicen los Salmos, tal y tal cosa, como está escrito en la Torá, tal y tal cosa. ¿Se da cuenta? Entonces, el Brit Hadashah, hermanos, no es nada sin el Antiguo Pacto. Y el Antiguo Pacto no es nada sin el Nuevo Pacto. Los dos coexisten, tienen que estar así unidos. Unidos. Porque para usted entender muchos textos del Brit Hadashah, de las cartas apostólicas, tienes que ir a la Torá, tienes que ir a los Salmos, tienes que ir a los profetas. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, cuando usted venga a alguien y le diga, no, solamente hay que leer el Nuevo Testamento, hay que leer el Nuevo Pacto, porque ahí está la verdadera revelación. Eso es cuento chino. Eso no funciona. Ni tampoco que venga alguien y decir, no, no, el Nuevo Testamento no sirve, eso no es valedero, eso yo no sé qué, lo que sirve es la Torá, el Antiguo Pacto. Tampoco funciona así la cosa. Es muy importante que nosotros tengamos eso bien claro, porque allá afuera hay mucha gente que está completamente errada. No han entendido todavía el propósito y el desarrollo de las escrituras. Amén. Baruch Hashem. Luego hay una parte que se llama el Zohar o el Zohar. El Zohar, hermanos, es la parte mística. Hechos 8:32. A ver qué está en Hechos 8:32. Dice, por ejemplo, Hechos 8 está hablando el diálogo de Felipe con el etíope. Entonces, en el verso 31 dice, y él contestó, ¿y cómo podría si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiera a sentarse con él. El pasaje de la escritura que el etíope leía era este: como oveja fue llevado a la matanza, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En la humillación su juicio fue quitado. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Este texto está en Isaías 53.
Antiguo Pacto. Entonces, este era el pasaje que el eunuco estaba estudiando, pero no entendía nada. Viene Felipe y les explica el texto proclamando a Yeshua, porque ahí está hablando de Yeshua. Ese texto está hablando de Yeshua. Entonces, como explicamos hace tiempos, los judíos chocan, tropiezan con Isaías 53. Ellos tropiezan ahí. Es uno de los capítulos que a los judíos casi no les gusta hablar de él, ni lo mencionan en sus enseñanzas, ni nada. Calladitos. ¿Por qué? Porque ellos se tropiezan ahí. Y hay otros textos y oraciones, hermanos. Yo aquí tengo un libro de oraciones. Aquí lo tengo. Este es un libro de oraciones ortodoxo. Hay una oración que se hace en Sukkot, y en esa oración menciona a Yeshua. Menciona a Yeshua, hermano. Uno dice, wow, esta gente tiene todo al frente, pero como tienen un velo, no son capaces de ver, teniéndolo todo al frente. En esa oración y en algunos textos del Antiguo Pacto, menciona directamente de frente el nombre de Yeshua. Lo menciona. Entonces uno dice, oh, ¿qué es esto? Y ellos, en ciertas oraciones que hacen en las fiestas, mencionan a Yeshua en las oraciones. Y uno dice, oh, ¿qué es esto? Ellos no caen en cuenta lo que están orando, lo que están diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos talmidim, estudiantes, que han preguntado y le han dicho al more, porque esa oración está hablando de Yeshua, los que creen aquellos allá, y ahí mismo el more, ¡juácate! Eso le da, lo echan. Yo supe la historia de un muchacho en una yeshiva que hizo la pregunta, ¿por qué mencionaban a Yeshua ahí? Y lo sacaron de ahí de la academia. Lo sacaron, lo expulsaron, sin ninguna explicación. ¿Ok? Eso es increíble. Y ahora si alguien pregunta de Isaías 53, ellos evaden el tema, le hacen un pexac, un passover, le pasan por encima y siguen. No, no hablemos de eso, no hablemos de eso. Dejemos eso quieto. Entonces, eso es tenaz. ¿Ok? Entonces, el Zohar es la parte mística. El viernes creo que estábamos preguntando acerca de los 4 niveles de interpretación, que es Pechat, Remex, Derus, Sod. Y Sod es la parte mística, el Sod. Entonces de ahí salió un documento que se llama el Zohar. Yo no recomiendo a la gente que se meta a leer el Zohar, porque el Zohar son 24 libros gordos, 24. El Talmud solamente son 17, pero el Zohar son 24 libros. O sea, un libro por cada letra del alefato hebreo, que son 24. Pero el contenido que hay ahí, hermanos, es una mezcla de todo. No es bueno. Ahí mezclan la cienciología, ahí mezclan la ciencia gnóstica, ahí mezclan doctrinas inverosímiles sacadas a través de los siglos que están fuera de la Torá. Eso es el Sod. Entonces, no es recomendable para una persona leer el Sod porque hay cosas muy bravas escritas ahí, que eso confunde, más bien. Yo más bien les digo, no lean el Sod. Luego de ahí, el Zohar. Luego de ahí vienen los Targum.
los Targumim. ¿Qué es el Targum, hermanos? El Targum es como una copia de la Tanakh, pero llena de puros a nivel de comentarios. Los que estudiaron teología en el mundo cristiano, ustedes se acuerdan que la mayoría de los pastores en su oficina tenían lo que se llama comentario bíblico por Leonard, comentario bíblico por fulano de tal. ¿Qué son esos comentarios? Un comentarista se iba versículo por versículo en el orden en que está escrito en la escritura, iban haciendo comentarios de cada versículo, comentario del versículo 1, el versículo 2, el versículo 3. Eso es los Targum. La diferencia es que los Targum son comentarios hechos por rabinos, por sabios. Esos son los Targumim. Entonces, existen dos Targum muy famosos, que uno es el Targum por Jonathan, Johanan, o sea, por Juan, y el otro Targum, se me olvidó el nombre del otro personaje, es sacado por otra persona, no me acuerdo el nombre en este momento. Entonces, pero son puros comentarios. Yo aquí tengo uno que esto parece un Targum, la Torá de Rabí Nachman. Aquí también se va texto por texto, comentando ese texto y ampliando ese texto. Este es solamente el de Génesis. Yo tengo solamente dos. El de Génesis y Levíticos, Baikra. Levíticos. Son comentarios. Que estos comentarios son más recientes porque es de Nachman. Rabí Nachman. Son muy recientes. El Targum de Onkelos. Gracias, hermana. Yo aquí tengo algunos que es el de Johanan, porque el más famoso sí es el de Onkelos. Es el más leído y el más famoso. Como también existen dos versiones del Talmud. El Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén, pero el más famoso es el Talmud babilónico. Es el más completo, el más famoso. No, el hecho de que diga el Talmud babilónico no quiere decir de que esté saturado de cosas de Babilonia, no. Simplemente que lo llaman así, el Talmud babilónico, que es el que yo tengo algunos tomos de ahí, algunos libros. Son 17, yo apenas tengo 6, tengo 6 nomás. ¿Ok? Pero muy interesante. Ahora, luego tenemos la Cábala. La Cábala es una extensión del Zohar, o sea, la parte mística de la Torá. La parte mística. Cábala, ¿no? La Cábala sí está muy enraizada en la cultura occidental. Yo recuerdo que allá en Miami hay un centro de Cábala muy famoso, que es el que dirige el doctor Berg. Entonces, él tiene un instituto a nivel nacional y a nivel internacional de Cábala, que él es el que dirige eso, Berg, pero la sede de eso queda en California. Y eso es gigantesco, esos son unos edificios grandísimos. Ahí va mucha gente a esos centros de Cábala. Entonces, pero Cábala, hermanos, no es bueno. No es bueno. Eso es como es una mezcla de agoreros, de agüeros, de darle como una relevancia muy superior a la llama de la vela,
En fin, usar símbolos para traer la buena suerte, la mano invertida esa que venden por ahí las tiendas ya con un ojo en la mitad aquí, un ojo, que es una mezcla de egipcio con cábala, en el sentido de que para la buena suerte, que para ahuyentar los demonios, que cargar yo no sé qué en el cuello, cosas. O sea, es una mezcla que no es Torah, eso no es Torah. La Torah habla sobre eso, no seas agorero, o no haya agorero o adivino en medio de vosotros. ¿Ok? Porque hay muchas formas de adivinación y hay muchas formas de atraer la buena suerte. Que vea, que utilice el cordón rojo, que utilice el cordón azul, eso es cábala. Y a mí, pues, personalmente no me ha gustado la cábala y no la enseño y tampoco la promuevo, le digo a las hermanos, y meta en cábala, no me gusta. Bueno, muchos de estos enunciados tienen asimismo otras divisiones que los amplía más. Resulta interesante, hermanos, que el uso de la tradición oral, la cual se manejaba en los tiempos antiguos, cuando no existían los papiros, ni los rollos, ni los libros, ya que la escritura tal cual como la conocemos hoy en día, no se usaba como hoy en día se usa, que usted puede tener toda la Tanakh en un solo libro, o la puede tener en su celular. Hay hermanos que tienen hasta 10 Biblias de diferentes escuelas en el celular, 10, 15 Biblias. Eso es tenazo. O sea, hoy en día tenemos un acceso a la información de una manera muy amplia, y muy abundante. Entonces, cuando ya en la época del templo, que cada rollo existía en forma de rollo o pergamino, estos rollos eran usados en el templo para su lectura en el servicio. También era obligatorio que cada rey en Israel debía tener su propio Tanakh, su propia Torah. Cada rey debía tener su propia Torah. Tanto de la Torah como de los profetas, o sea que cada libro de la escritura, como lo conocemos hoy en día, existían en forma individual y eran muy costosos. Hoy en día, un rollo de la Torah original, hecho a mano y en cuero kosher, hoy en día cuesta por ahí unos $25,000. Bien grande y escrito por un masoreta, a mano. Nada más la Torah, no el Tanakh completo, no, la Torah nomás. $20,000 vale, o $25,000. Eso vale dinero. Por eso cuando leemos el relato de Felipe y el etíope, nos damos cuenta que el etíope tenía un rollo nomás, que era el del profeta Isaías, el cual debe haber comprado a un alto precio, o sea que el etíope estaba bien económicamente. Claro, después dice que el etíope era tesorero de un rey allá en Etiopía. Era un hombre, era como decir hoy en día el ministro de Economía, que manejaba la economía de un país. Entonces, claro, o sea, no pensemos, hermanos, que en la época de Yeshua todo el mundo tenía su Biblia a la mano, o siquiera un rollo, no. Eso era muy costoso, muy caro, tener siquiera un rollo. Entonces, lo que la gente aprendía Torah en esa época era en la yeshiva, en el templo y a través de las escuelas rabínicas, como eran los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes, donde la gente iba y aprendía escuchando, porque económicamente no les daba para tener un rollo. Mire usted que el mismo Yeshua no tenía un rollo, ningún rollo de la Torah o de la Tanakh lo tenía. La economía de los discípulos no daba para allá. Todo era de memoria.
lo que cada cual supiera o hubiera memorizado. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, por eso dice, por ende, este etíope debe haber sido adinerado para poder tener en sus manos un rollo de las Escrituras, en este caso el rollo de Isaías. Por esta causa, dentro del pueblo se desarrolló lo que se llama la tradición oral, que todo se manejaba a nivel de tradición. El uno se lo decía al otro, se lo decía al otro, se lo decía al otro. El padre le enseñaba al hijo, se lo repetía como dice el mandamiento, y hablarás de estas palabras al levantarte en el camino, al acostarte. O sea, la ley de la repetición, porque uno así es como se memoriza las cosas. ¿Ok? Porque no había más otra forma. O sea, la memorización de los textos de la Torá y la transmisión oral de las diferentes interpretaciones de los maestros acerca de los diferentes temas. Por eso es que en esa época existían las yeshivot, las yeshivas. Los estudiantes iban y aprendían, por eso Timoteo se levantó en una yeshiva, por eso Pablo le dice, tú, Timoteo, que aprendiste las escrituras desde que eras niño. O sea, el papá y la mamá que tenían dinero mandaron a Timoteo a que estudiara desde niño en la yeshiva. Pablo mismo estudió en una yeshiva desde su niñez. ¿Ok? Por eso Pablo era tan versado en las escrituras. Él no aprendió a nivel de tradición oral. Él estuvo en una yeshiva. Él estudió en un lugar de estudio de la Torá. Timoteo también. Pero lo que fue Pedro, Juan, ellos no estudiaron la yeshiva. Lo de ellos fue a punta de memoria y a punta de revelación. A punta de revelación. Entonces, de ahí, hermanos, mire usted lo que vamos a comentar aquí. De ahí es el por qué tenemos 4 evangelios de 4 personas, no, de 3 personas que fueron testigos, estuvieron al lado de Yeshua, pero miren ustedes que a pesar de que ellos estuvieron al lado de Yeshua y fueron testigos de todo, todos escribieron estos 3 evangelios y en algunas cosas difieren, porque cada uno captó o digirió lo que vio y lo que oyó en formas diferentes. Y eso se ve reflejado en los evangelios. Ok, mire usted qué curioso esto. Porque uno de los escritores de los evangelios, él no fue testigo, él no estuvo ahí. Él lo que hizo fue que se puso a averiguar con los que se estuvieron y ahí recopiló toda la información. ¿Estamos claros? O sea, no pensemos que todos los 4, de los 4 evangelistas hubo uno que no estuvo ahí, sino que él averiguó, investigó, preguntó. Fue donde Miriam, la madre de Yeshua. A ver, Miriam, hermana Miriam, cuénteme a ver cómo fue, dónde fue, qué dijo, por qué lo dijo, cómo lo dijo. A ver, Bartolomé, cuéntame, tú que estuviste al lado de Yeshua, ¿cómo pasó esto? Cuéntame. Entonces, cada uno entregó una versión diferente, a veces igual, otras veces un poco diferente en las palabras, pero es por eso, porque cada uno miró de acuerdo a su capacidad intelectual y su forma de pensar, que eso es bueno y es respetable, y eso es libertad de expresión, libre albedrío. Amén. Baruch Hachem. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio, no salvo, sabio en la salvación que es por la fe que hay en Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Esta es una parte que Pablo le dice a Timoteo. Antes de la instauración del canon del Antiguo y del Nuevo Pacto,
circulaban en Israel muchos libros escritos, rollos, dentro de los cuales estaban los que hoy son llamados por la teología cristiana los libros apócrifos, los cuales eran leídos y se tenían por inspirados, ya que todavía no se había hecho la separación o el canon de el Brit Hadashah. O sea, esto es un detalle muy importante, que usted lo conozca. En la época de Mashiach solamente existía la distribución de la Tanakh, que estaba distribuido en 3 secciones, la Torá, los Salmos y los Profetas. ¿Ok? Esa era la distribución que había en esa época del Antiguo Pacto. Pero entre los profetas no estaban solamente los que usted ve aquí en el Antiguo Testamento, habían muchos más. Muchos. Y había muchos otros escritos. Cuando los hagiógrafos del Nuevo Testamento, estamos hablando de los chalías, los apóstoles, comenzaron a recopilar y a escribir sus documentos, o sea, los evangelios, los relatos, las recomendaciones, porque mire usted que las cartas apostólicas eran, en esa época, eran solamente documentos de correo, puro correo, comunicación por correo, a raíz de diferentes situaciones que se presentaban fuera de Judea. Entonces, cuando Pablo estuvo en la cárcel, que ya había edificado y plantado muchas congregaciones en Antioquía, en Éfeso. O sea, Pablo le tocó ir a todas las sinagogas de esos lugares, buscando las ovejas de la casa de Israel y buscando a su gente, los mismos judíos. Él no iba y se paraba en un parque a predicar, él iba a las sinagogas de los judíos, de su gente. Y él enseñaba y les predicaba a ellos en Shabbat. Casi en semana no se hacía, sino era en Shabbat. Entonces, ¿qué pasa? Él levantó muchas congregaciones y estableció los ministros, los moreos, los rabinos que iban de estar ahí en esas congregaciones. Y estaba en contacto con ellos. Por ejemplo, cuando él estaba en Roma, que él fue llevado a Roma muchos años preso, en el bote, estuvo en el bote allá en Roma mucho tiempo. Entonces, todos los hermanos donde él estuvo edificando y plantando esas congregaciones, sabían que él estaba preso en Roma, entonces le mandaban cartas a Roma. La gente de Corintio, la gente de Éfeso, la gente de Galacia, la gente de Tesalónica. Vea, hay que escribir al hermano Pablo esta cartica y una ofrendita y mándela. Eso se demoraba meses para llegar donde él. Entonces Pablo miraba las cartas y la mayoría de las cartas pues también le comentaban situaciones y problemas que habían en esas congregaciones y preguntas que le tenían los hermanos de ahí de esas congregaciones. Hermano Pablo, ¿cómo le parece? Tenemos esta situación. ¿Usted qué nos dice? Entonces ya él escribía la respuesta. Carta del apóstol Pablo a los hermanos allá en Galacia, en Éfeso. Hermanos queridos, tal y tal cosa. Y eso es lo que usted tiene en su mano en el Nuevo Testamento, las cartas a Éfeso, a Corinto, a Galacia, a Tesalónica, a Colosas, o sea, Colosenses. Entonces, usted ve que todas las cartas tienen diferentes temáticas, todo de acuerdo a la problemática que cada congregación en esos lugares tenía. Una de las más fuertes es la de Gálatas. Gálatas insensatos. Otra fuerte es la de Corinto, que le envió 2 cartas a la congregación de Corinto, porque en Corinto había unos problemones tenaces. Entonces él, basado en lo que le habían dicho, lo que el roé de esa congregación le había escrito a él basado en eso, él escribe Corintios.
Primera de Corintios. ¿Ok? Entonces, él nunca se imaginó que toda esa documentación y otras cartas que él escribió a otras comunidades que se perdieron, no quedaron en el canon porque no se sabe qué pasó, se perdieron. En fin, las pocas que usted ve acá en su Biblia, en su escritura, en su Tanakh, son cartas que se rescataron y se juntaron y ahí se armó el canon del Nuevo Testamento. Pero hay otras cartas a otras congregaciones que se escribieron, pero se perdieron. Tristemente, se perdieron esas cartas y hubiera sido bueno haber tenido esa información del contenido de esas cartas. Amén. Bueno, vamos a mirar otro texto. Está en Marcos 1:1. Marcos 1:1. Dice, principio de la buena nueva de Yeshua Hamashiach. 1:1. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino. Vos que clama en el desierto, preparad el camino de Yahweh y allanad sus sendas. Aquí está hablando de Johanán, el inmersor, pero él comienza dando una cita de la profecía. He aquí envió mi mensajero. Creo que está en Malaquías, correcto, está en Malaquías. Y el otro está en Isaías 4:3. ¿Ok? Un texto es de Malaquías y el verso 3 es de Isaías. ¿Se da cuenta cómo ellos tenían que usar la escritura del Antiguo Pacto? Y lo importante es que estén juntos los dos pactos. Luego, en Lucas capítulo 1, verso 4. Lucas, si lo leemos a partir del verso 1, mire cómo dice. Ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido de todos certificadas, según nos las transmitieron los que desde un principio fueron testigos oculares, servidores del logo, del verbo. Me ha parecido bien, también a mí habiendo investigado exactamente todas las cosas a través de sus fuentes, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que te percates de la verdad precisa respecto a las cosas en las cuales fuiste oralmente instruido. Lucas, usted sabe que Lucas era médico y Lucas no formó parte de los discípulos. Fue un creyente que creyó después, pero como el hombre era inteligente y le gustaba escribir, entonces por eso él dice, ya que muchos intentaron compilar, o sea, averiguar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas, según nos las transmitieron los que desde un principio fueron testigos oculares y servidores del verbo de Yeshua. Me ha parecido bien a mí también, habiendo investigado exactamente todas las cosas a través de sus fuentes, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Qué se iba a imaginar Lucas? Que lo que él investigó y averiguó tocante al verbo, a Yeshua, y que era un documento que él se lo estaba mandando a Teófilo, y Teófilo, la palabra Teófilo quiere decir amigo de Yahweh. Eso es lo que quiere decir el nombre Teófilo.
como que era una persona muy importante, creyente en Yeshua, y él había oído de Yeshua, creyó en Yeshua, pero no fue testigo, tampoco. Entonces, Lucas, para ayudarlo a él en su fe y para reafirmarle su fe, él se dio a la tarea de investigar todo, ir a las fuentes que fueron los apóstoles, la misma Miriam. Él debió hablar con Miriam, con Pedro, con Jacob, en fin, con los testigos oculares de todo, y sacó toda la información y desarrolló el tema. Ese es el Evangelio de Lucas. Luego, el mismo Lucas fue el que escribió Hechos de los Apóstoles, porque él, Hechos de los Apóstoles también se lo está enviando a Teófilo. Mire cómo dice Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, te escribí acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y enseñar. O sea que el primer tratado es el Evangelio de Lucas. Él está hablando de este Evangelio o esta carta que él envió a Teófilo. Por eso dice en el primer tratado. Entonces, este segundo tratado se les llamó con el tiempo Hechos de los Apóstoles. O sea, él se puso a investigar y compiló toda la información del desarrollo de los apóstoles. De los apóstoles, que Hechos de los Apóstoles hay un relato impresionante, conciso y preciso de cómo comenzó la naciente congregación mesiánica en el primer siglo. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos entendiendo cómo es que se empezó a formar los libros del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Luego vamos a mirar en Colosenses. La hermana nos dio otro texto en Colosenses, capítulo 4, verso 16. Bueno, aquí habla de la carta que yo decía ahora que se perdió, no quedó en la escritura. Se perdió. Nos perdimos eso. 4:16 dice: cuando esta epístola, o sea, la de Colosenses, haya sido leída en presencia de vosotros, hacer que también sea leída en la Keilah de los laodicenses, y que vosotros también leáis la carta de Laodicea. Aquí está hablando de un cruce. Las dos cartas primero llegaron a Colosas, a la Keilah de Colosas. Y ahí también estaba otra carta para la Keilah de Laodicea, otra ciudad, otra congregación en otro lugar. Entonces él está diciendo, cuando hayan leído esta epístola que es para ustedes, también lean la de Laodicea y envíen una copia de esta de ustedes a la congregación de Laodicea para que también lean las dos cartas allá. Así se manejaba en esa época en la Keilah la naciente congregación, a punta de cartas escritas por los Chalías, los apóstoles. En este caso, Pablo, que fue el que fundó la congregación de Colosas, de Tesalónica, de Filipos y de Éfeso. Él fundó esas congregaciones. ¿Ok? Por eso él escribe cartas. Amén. Porque a él escribían preguntándole cosas y problemas y saludos y todo eso, entonces le respondía, y esas son las cartas apostólicas que tenemos acá. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a manejar todos nosotros. Cómo se manejan las cartas y por qué es importante el Brit Hadashah, porque allí están las recomendaciones no de carácter rabínico, ortodoxo, sino de carácter apostólico, llamémoslo ortodoxo.
¿Ok? Bendito el Eterno. No es que el Nuevo Testamento sea una revelación. No, es un complemento. Es el cumplimiento del antiguo pacto. Baruch Hashem. Bueno, mis hermanos, yo creo que paremos acá y tengamos en cuenta que hay otros documentos que se manejaban normalmente en las comunidades, que es, por ejemplo, el libro de Macabeos, el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de Enoc, el libro de Yazar, las ascensiones de Moisés, el libro de Jubileos, el libro de Eclesiástico. Algunos de esos libros los tenemos hoy en día y tenemos acceso a ellos y son inspirados también. Lo que pasa es que los hombres fueron los que decidieron ponerle tijera y decir, este libro no, este sí, este no. Eso lo hicieron los hombres, no lo hizo el Eterno. Tengan claro eso. Todos los libros que ellos dijeron no, los llamaron apócrifos. Así los llamaron, los libros apócrifos, que no son inspirados, que no sirven, etcétera, etcétera. Pero eso es moderno, eso es hecho por los hombres. Porque en el libro de Judas y en algunos textos de los escritos apostólicos hay citas bíblicas de esos libros. O sea que ellos leían esos libros también y los tienen por inspirados. Porque hay citas de esos libros. Usted lee el libro de Enoc y hay 93 menciones del libro de Enoc en textos del Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. 93 versículos. Eso es mucho. Incluso palabras de Yeshua fueron extraídas, mencionadas del libro de Enoc. Y el resto por los chalías, por Pablo, por Pedro, por Jacob y por Johanán. ¿Ok? Igualmente las ascensiones de Moche. De pronto usted es primera vez que escucha ese libro, las ascensiones de Moche. Pero sucede que Yeshua, cuando uno lee ese libro, las ascensiones de Moche, y uno lee el Brit Hadashah y uno dice, ve, estas palabras de Yeshua están aquí en este libro de ascensiones. Ve, estas palabras de Judas están aquí en este libro de ascensiones. Ve, estas palabras de Pablo. Esa es la otra forma que nosotros tenemos que aprender a manejar las escrituras. En estos términos y bajo esta perspectiva más amplia. Por eso yo les he dicho a ustedes, nosotros tenemos que tener open mind, mente abierta, open gates, open door, puertas abiertas, mentes abiertas, para no entrar en el fanatismo religioso, que es muy peligroso, y poder entender mejor las escrituras. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá. Ya el miércoles nos vamos a enfocar ya en temas exclusivos del que son muchos, para que nos edifiquemos más y aprendamos más exactamente a guardar mandamiento, cómo hacerlo, por qué hacerlo y para qué hacerlo. Amén. Baruch Hashem. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a la hermana Niurka, estar amable, para que nos dé la oración de la despedida de esta clase. Bien, pues.